Saludos mis queridos amigos y amigas, bienvenido al canal. Mi nombre es Lisa, si es la primera vez que se conectan a mi canal y espero que consideren suscribirse una vez que vean el video completito. Y sobre todo si les gusta mi canal, espero que sí. Y hoy estaré hablando sobre la moneda del 2022, el quarter, que se encontró varios errores en la moneda de Maya Angelou. De hecho, cada día existen más mujeres que se están involucrando en este pasatiempo de coleccionar monedas. Y la realidad es que, es un pasatiempo sano y agradable, ¿verdad que sí? Y les cuento que esta moneda quarter del 2022 se trata de un programa de monedas 25 centavos llamado American Women y estamos convencidos que serán muy atrayentes a una nueva generación de mujeres coleccionistas. Así es que únanse conmigo también las mujeres, porque tengo un 70% de hombres aquí en mi canal. Ellos siempre son bienvenidos, pero necesito mujercitas también. Y como muchos de ustedes saben, nosotros los coleccionistas tan pronto sabemos que va a salir una nueva moneda, deseamos examinarlo con una buena lupa. Bueno, con el propósito de ver si existen varios errores o variedades en dicha moneda. Y eso es lo que encontramos en esta moneda, aunque sean errores sencillos o un poquito más dramáticos, ¿no? Más drásticos. De hecho, muchos errores sí son escasos. Si fuese el caso, el valor puede aumentar al no existir muchos errores. Y eso es lo que buscan mucho los coleccionistas. Veamos esta moneda y la ubicación del error, que parece que se está babeando. Bueno, eso es lo que dicen. De hecho, ese error, cut, que es un extra material en esta moneda de 25 centavos, tiene un precio actual de $5 o un poquito más, ¿no? De acuerdo a dónde lo están vendiendo. Pero en eBay se llegó a encontrar en $5. Tengan en cuenta que el grado o la condición y cuán drástico sea el error, bueno, si es menor, si es mayor, pues va a afectar el valor, entre otros detalles, ¿verdad? Que todo depende de la moneda. Para los que no saben de esta talentosa mujer Maya Angelou, bueno, ella fue una poeta y nativa de San Luis, Missouri. Se pudiera decir que fue una mujer ilustre, al ser una escritora, artista, intérprete y una activista abierta de los derechos civiles. Y la verdad que es una moneda con un diseño hermoso, en especial porque la representa a ella también como artista y actriz. Ella con los brazos extendidos, en un diseño de alas detrás de ella, y su nombre está escrito en ella. De hecho, existen otros tipos de variedades, tal como se vio anteriormente, que se nombran por la ubicación del acuñamiento de troquel. Tal como, bueno, le han dicho, ¿no? Verruga en la nariz y herpes labial, pero sabemos que es extra material cut. Así que no se sorprendan que a veces digan cositas como esa. Además existe otro error que es bien mínima, una cubia encontrada en el pico del ave que aparece en el águila, que lleva parece, ¿no? Como una ramita para anidar. Y bueno, la verdad que ha sido apodado el pájaro que anida o el pájaro con una ramita. Por lo tanto, esos términos o esa frasecita quería mencionarlo por si acaso ustedes, a medida que van leyendo algunos artículos sobre esta moneda, pues lo tengan en mente, ¿no? Nuevamente les recuerdo que los valores de la moneda del 2022 quarter dependen no solo si la moneda tiene un error o una variedad, sino principalmente de su grado o condición. Además, los valores están sujetos a cambio, pero las designaciones siguen siendo un factor. Y les voy a dar un ejemplo. Una moneda del 2022 P
de Maya Angelou regular, lo que le dicen regular strike, lo pueden conseguir alrededor de $14 o más. Sin embargo, si la moneda está certificado en grado MS66, pues pudiera ser que lo vean en más de $40, ¿verdad? O mucho más, dependiendo quién lo está vendiendo y quién lo calificó también. Sin embargo, la designación del primer de emisión, ese detalle de primer día de emisión, también tiene que ver, porque cuando esa designación lo hicieron en esta moneda y lo calificaron como MS68, bueno, le estoy hablando hace mucho tiempito, ¿no? Al principio de que salió la moneda se llegó a vender en $600. No creo que lo consigan en ese precio, ahora debe estar mucho más económico. Luego, una moneda del 2022 de Maya Angelou regular, no de primer día de emisión, sino regular strike, calificado como PF70, o sea, perfección. Mire, amigos, se han vendido alrededor de $40 o un poquito más. Así es que pueden venir cambios así. También ustedes pueden ir a eBay o a cualquier otro sitio web donde están vendiendo y verificar estas monedas de 25 centavos coleccionables que se venden como unidades individuales e incluso por rollos. Y si usted está recolectando variedades de Maya Angelou del 2022 y desea venderlo, bueno, querrá observar los precios y condiciones de las monedas en estos diferentes sitios web que están vendiendo las monedas, bueno, para que tengan una idea del valor de acuerdo al mercado numismático. Espero que esta información le haya sido de utilidad y si le gustó, pues apreciaría un like, un dedito arriba. Que sigan compartiendo mis videos en sus redes sociales y le menciono que ya se fue un grupito de cartas por correo dando respuesta a sus preguntas sobre sus monedas y billetes. Muchas gracias por su paciencia y nos vemos hasta el próximo video. Cuídense mucho. Bye.